Listo, ahí está. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a terminar el estudio del teorema de la función inversa. Nos quedan algunos pendientes. Nos faltó, por ejemplo, calcular la derivada de la inversa de la secante. Nos faltó también hacer una pequeña observación sobre las derivadas de las funciones del tipo x a la n entre m, donde n y m son naturales. Viendo eso, terminamos el tema del teorema de la función inversa para funciones derivables y nos pasamos al teorema de Rolle, teorema del valor medio y teorema del valor medio generalizado para la derivada. ¿Okay? Hoy lo que vamos a hacer es dar las herramientas para poder demostrar esos tres teoremas. El jueves demostramos los teoremas y bueno, con eso, viendo teorema de Rolle, teorema del valor medio generalizado y sus consecuencias, ya prácticamente se puede hacer toda la guía. Salvo la parte de optimización. La parte de optimización se va a ver de esta semana que viene, no, la semana que viene. Ajá. Lo de minimizar, bueno, esos problemas aplicados que dejé en la segunda parte de la guía, ¿va? Entonces, ¿qué más me falta por decirles? Ah, sí, recuerden que mañana martes y el miércoles hay paro. Nosotros vamos a respetar el paro como debe de ser, y no va a haber clase, ¿ok? No hay clase ni el martes ni el miércoles porque hay paro. Entonces, tendremos clase nuevamente hasta el jueves, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Disculpe, ¿Mande? no va a haber clase, pero habrá, ¿cómo se llama? ¿Asesorías? ¿O no sabe? Yo creo que tampoco. Yo creo que Vale, tampoco porque no es algo oficial, es algo extra, pero prefiero que así se quede, ¿no? Sin asesoría, sin clases, sin nada relacionado al curso, ¿vale? Y ya no porque, digamos, no porque vaya a ser ya no para descansar, sino porque se respeta el paro, ¿vale? Por mí no vale. habría ningún problema que hubiera, pero hay que respetarlo. ¿Ah? Ok. Bueno, pues comenzamos. Déjenme ver. Pero los ejercicios de la guía. ¿Qué pasa con los ejercicios de la guía? No, que si tenemos dudas, ayudantías, pues, tal Pascual. No entendí tu O sea pregunta. que si necesitamos ayuda, básicamente, en algún ejercicio, y pues Ajá. no tendríamos ayudantías, pues, ¿cómo lo resolvemos? O nos Pues vamos con la psicología. hay que esperar porque hay que respetar el paro, justamente. Se tiene que respetar el paro, y pues, o sea, hay que ser pacientes, ¿no? O sea, hay que respetarlo, es lo correcto, y bueno, así yo lo veo, y es lo que se va a hacer. Entonces, hasta el jueves vuelve a haber sesiones de asesoría. Bueno, no estoy seguro si los jueves hay sesiones de asesoría, pero pero bueno, el jueves ya toda la normalidad. El jueves yo doy mi clase, el viernes la clase Cristian, creo que el viernes sí hay asesoría con Saúl, entonces ya ya a partir del jueves ya todo normalito y hay asesorías, hay ayudantías, etcétera, ¿va? Pero ahorita martes y miércoles respetamos el paro, ¿va? Bueno, vamos a empezar. A ver, nos habíamos quedado en esta observación. Observación. Ya calculamos la derivada de la raíz enésima de x. Déjenme subir tantito. Esto fue lo último que hicimos. Cuando n es par, nosotros calculamos la derivada de la raíz enésima de x. Ajá. Usando el teorema de la función inversa para funciones derivables. Demostramos que la raíz enésima de x es derivable en el intervalo abierto 0, infinito. Y además, calculamos su derivada. La derivada de la raíz enésima de x es 1 entre n por x elevado a la n menos 1 entre n. Este cálculo ya lo hicimos, ¿ok? Esa cuentita ya la hicimos. Si hay dudas en la cuentita, díganme, por favor, sin ningún problema, lo podemos checar. Ahora, voy a usar este resultado unido a la regla de la cadena para calcular la derivada de estas funciones.
Vamos a calcular la derivada de una función del tipo x elevado a la n entre m. Hasta este momento del curso, nosotros lo que sabemos calcular es la derivada de x a la n con n un natural, ¿ok? Y de eso deducimos la derivada de cualquier polinomio. Pero ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada de x elevado a un número racional. Por ejemplo, x elevado a la 2/3, x elevado a la 5/4, y para ello lo que vamos a hacer es ver a esta función como la composición de dos funciones que ya sabemos derivar, ¿ok? La cuenta es muy sencilla, pero tenemos que hacerla, ¿ok? Fíjense, vamos a calcular, bueno, f de x la definimos como x elevado a la n entre m, donde n y m son naturales. Nota lo siguiente, la f la podemos ver como g compuesta con h, donde h es x a la n y la g es x a la 1 entre m. ¿Están de acuerdo? Y si no, me dicen que al componer a G con H nos da F. Al hacer esta composición, ¿esto qué va a ser igual? Esto es H de G de X, ¿verdad? ¿Cuánto vale G de X? Según la regla de correspondencia que dimos, es H de X a la 1 entre M, ¿verdad? ¿Y cuánto vale H de X a la 1 entre M? Eso es X a la 1 entre m y todo elevado a la n. Leyes de los exponentes, esto es x a la n entre m, que es simplemente f de x. Ahí está la cuentita, ¿no? Esa cuentita, ¿qué es lo que muestra? Que g compuesta con h es realmente f, ¿ok? Entonces, tenemos que f se puede ver como la composición de dos funciones, y lo padre de expresar hacia f es que está expresado como la composición de dos funciones que sí sabemos derivar. ¿Sabemos derivar a la h? Sí, es una x a la n. La sabemos derivar. Su derivada es n por x a la n menos 1. Sabemos también derivar a la g. ¿Cuál es la derivada de g? Es la que calculamos la clase pasada. Su derivada es 1 entre m por x a la m menos 1 entre m. ¿Ok? Entonces, aplicando la regla de la cadena, ¿qué es lo que se obtiene? Aplicando la regla de la cadena, tenemos lo siguiente. F' de x, ¿a qué es igual? A g compuesta con h' de x, ¿verdad? Porque f y g compuesta con h es lo mismo. Ahora, por regla de la cadena, la derivada de la composición de g con h, evaluada en x, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de h, evaluada en g de x, por la derivada de g de x, ¿verdad? ¿Cuánto vale la derivada de h? N por x a la n menos 1. Evaluada en g de x, ¿quién es g de x? X a la 1 entre m, ¿qué nos termina quedando? N por x a la n menos 1 entre m, ¿ok? O sea, este término que estoy marcando de verde se corresponde con el otro término que estoy marcando de verde. Son iguales. Después, ¿quién es g' de x? G' de x aquí lo calculamos. Es 1 entre m por x a la m menos 1 entre m, ¿verdad? Y es justamente este término de aquí. Simplificamos este producto, este término con este término, ¿y qué nos termina quedando? Nos termina quedando n entre m por x a la n menos 1 entre m menos m menos 1 entre m. Simplificamos más todavía y al final nos termina quedando que esto es igual a n entre m por x a la n entre m menos 1. Y ese valor es la derivada de la función x a la n entre m. O sea, si f de x es x a la n entre m, entonces f' de x es n entre m por x a la n entre m menos 1. Y listo. Ahí está la cuentita. Ya no solo sabemos derivar x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, o en general x a la n con n natural. Ya con esta cuenta sabemos derivar cosas, por ejemplo, como x a la 3 medios, x a la 7 quintos, x a la 8 bueno, es 8 séptimos, por ejemplo. Esas cosas ya las sabemos derivar, porque según esta reglita, ¿qué es lo que tienes que hacer? La potencia, vamos a ver la fórmula. La potencia la bajas. Aquí está.
La bajas tal cual. La multiplicas a x. Y x lo elevas a la n entre m menos 1. O sea, le bajas una unidad a la potencia. Entonces, si tu función es f de x igual a x a la 7 octavos, ¿quién va a ser f' de x? Pues va a ser 7 octavos por 7 octavos menos 1. ¿Ok? Esa va a ser la derivada de la función f de x igual a x a la 7 octavos. ¿Sí se entiende? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Cualquier duda, díganme, por favor. ¿No? Ok. Todo bien, maestro, pero ¿le podría subir tantito? Ah, claro que sí. ¿Qué parte? Ahí está bien, en observaciones. Ok, ok. Tú me dices cuando le puedo mover, ¿eh? Profe, ¿podría volver a explicar esto de h' Está, de gracias. g de x por g' de x? H de x por g' de... Ah, esta parte. Sí, claro que sí. ¿Te refieres a esta igualdad? Sí, profe, por favor. Ok, mira. ¿Quién es h' de x? H' de x sabemos que es n por x a la n menos 1, ¿verdad? Pregunta, ¿quién será h' de g de x? Pues eso es, en donde haya x, ahora vamos a poner g de x. Es n por g de x elevado a la n menos 1. ¿Estás de acuerdo? Ahora pregunta, ¿quién es g de x? G de x es x a la 1 entre m. Entonces, cuando sustituimos la g de x por x a la 1 entre m, nos termina quedando n por x a la n menos 1 entre m. Fíjate lo que quedó. Este término. ¿Yo qué puse? N por x a la n menos 1 entre m. Es justo el cálculo que hicimos aquí arriba. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o hay dudas? Tú dime. Sí, ok. ¿Ya está bien? Ok. Sí. Y el g' de x, pues simplemente lo puse aquí tal cual, ¿no? A ver, déjenme ver alguien levantó la mano. Te escucho, ¿eh? Esto todavía no lo podemos usar para negativos, ¿verdad? Porque estamos considerando n y m en los naturales. Ah, esa pregunta es buenísima. Sí, sí se puede. De hecho, sí podemos hacerlo para, déjenme pensar, ¿cómo les explico esta parte? Mm, sí, sí podríamos usarlo para nm enteros cualesquiera. Claro, hay una pequeña restricción. La m nunca va a ser cero, ¿verdad? No puede ser cero la m porque si m es cero, este cociente se indetermina. Si estamos de acuerdo. Pero en el fondo, sí podríamos considerar que n es un entero. Porque en caso de que n sea un entero negativo, imagínate que tuviéramos un entero negativo, por ejemplo, que tuviéramos x a la menos 2 entre 3. De principio, pues n no es un natural. Bueno, este no es un natural, es un entero. Ajá. Pero no hay ningún problema, porque esto lo podemos ver como 1 entre x a la 2 tercios, y esto sí lo sabemos derivar, porque ahora sí ya tenemos aquí un natural, acá otro natural, tenemos una fórmula para calcular las funciones de ese estilo. Claro, la función está en el denominador, entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicamos regla del cociente. Sabemos que cuando tenemos una función de este estilo, su derivada, ¿cuánto vale? Es menos f' de x entre f de x al cuadrado. Entonces, si tenemos esto, por ejemplo, y queremos derivarlo, lo vemos de la forma del lado derecho de la igualdad, aplicamos la fórmula del cociente y nos va a quedar menos x a las 2 tercios prima entre x a la 2 tercios al cuadrado. Esa sería la derivada. Entonces sí podemos calcularla, en el fondo sí podemos calcularla, incluso incluso en el caso en que n es un entero cualquiera,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero bueno, de principio la fórmula yo la deducí para n y m naturales con la restricción de que m sea distinto de 0. No sé si me voy a entender, si está bien o sigue habiendo dudas. Sí, ya. ¿Alguien ya? Ok, Muchas ok. gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien quien me preguntó en el chat eso, sí está bien? ¿Sí está claro? Profe, discúlpenme, ¿me podría volver a explicar algo que no me quedó claro? Ah, claro que sí. Dime qué pasó. En las últimas ¿podría explicar cómo llegó a las últimas igualdades? Ah, claro que sí. Yo creo que te refieres a aquí, ¿no? Ajá, sí, justamente después de eso. Ah, ok, ok. Mira, fíjate. Hay que hacer algebrita simplemente. Pero vamos a hacer la cuentita, mira. Vamos a juntar las constantes, todo lo que sea constante. ¿Qué es constante? N y M, ¿verdad? Entonces, juntamos a N, juntamos a M, nos termina quedando N entre M, ¿no? Porque N está en el numerador y M está en el denominador, ¿verdad? Lo que nos faltaría por ver es qué onda con X a la N menos 1 entre M y X a la M menos 1 entre M. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mira, tenemos X a la N menos 1 entre M, entre X a la M menos 1 entre M. Estamos de acuerdo que eso es lo que tenemos, ¿no? Leyes de los exponentes. ¿Eso a qué es igual? Es igual a X a la N menos 1 entre M menos M menos 1 entre M. Recuerda que las leyes de los exponentes nos dicen que si tenemos un número elevado a la N entre un número elevado a la M, esto es X a la N menos M. Estamos usando este hecho. Ajá. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando X a la N menos 1 entre M menos M menos 1 entre M, que es justo lo que pusimos aquí. Y la constante N y la constante M la factorizamos. Aquí se encuentra. Y ya por último, pues hicimos esta resta de fracciones en la potencia. Ajá. Así hicimos la resta de fracciones y nos quedó N menos 1 entre M menos M menos 1 entre M. Esto aquí es igual a N menos 1 menos M más 1 entre M. Se cancela este menos 1. Se cancela este 1. Nos queda N menos M entre M. Y esta fracción la podemos expresar en dos fracciones. Como N entre M menos M entre M. Eso es lo mismo a N entre M menos 1. Y es justo lo que se puso aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o hay dudas? Tú dime. Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Vale. ¿Todo bien, seguros? ¿En general todo bien o sigue habiendo? Profesor, una duda. Vale, Entonces, Mateo. cuando el exponente es negativo, no podemos derivar directamente restando el menos uno y pasando el exponente negativo ahora sí que abajo. Tenemos que aplicar el cociente. Exactamente. O sea, si por ejemplo este número fue un entero negativo, si ese fue un entero negativo, entonces, y este es un entero positivo, entonces lo que tienes que hacer es esto. X a la n entre m, expresarlo como 1 entre x a la n entre m, y ahora, bueno, con un signo menos aquí, por supuesto, porque lo estás bajando. Ajá. Y ahora sí, ¿quién es? Este ya es un entero, positivo. Y este sigue siendo un entero positivo. Y entonces ya puedes aplicar tu fórmula unido a la regla del cociente. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Ah, ok, sí, como que combinaríamos ambas reglas, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. Ah, Exacto. ok. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Seguros que está bien todo? Sí. ¿Podría repetir esta última idea? Es que no me quedó muy claro lo que preguntó mi compañero. Ah, perdón, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Si podría repetir esta idea, lo que preguntó mi compañero. Es que no Ah, me ok, quedó muy mira. claro. Ahí va. Así está el asunto, fíjate. La cosa era esto. Me preguntaban qué pasaba si n o m no eran naturales, que fueran enteros negativos, por ejemplo. Entonces yo lo que respondí fue esto. Déjenme lo respondo aquí, en este cachito. Aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si n es un entero negativo y m es un natural? Bueno, en ese caso podemos hacer lo siguiente. Fíjense, ahí va. Queremos derivar x a la n
entre m. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Leyes de los exponentes. Ese x a la n entre m se puede ver como 1 entre x a la menos n entre m. ¿Ok? ¿Y eso en qué ayuda? Bueno, pues ocurre que el denominador sí lo sabemos derivar, porque ya así las cosas, menos n ya es un entero, un natural, un entero positivo, o sea, es un natural, y m sigue siendo un natural. Nosotros aprendimos ahorita a derivar funciones del tipo x a la n entre m con n y m naturales. Este ya es un natural, este ya es un natural, y ya aquí lo que hay que aplicar es regla del cociente para obtener la fórmula, bueno, el valor de la derivada. Ajá. Eso es lo que le expliqué al compañero. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o hay dudas? Ya quedó claro. Gracias, profe. Vale, ¿no? ¿De qué? ¿Todo bien seguros o más dudas? ¿No? Bueno, bajo y bueno, ese es un pendiente. El otro pendiente era calcular la derivada de arcosecante. Entonces vamos a hacer la cuentita, calcular la derivada de arcosecante y ya pasamos a la introducción al teorema de Rolle, teorema del valor medio y teorema del valor medio generalizado. Bueno, ¿cuál es la función arcosecante? Antes de introducirla, vamos a definir la función secante, o vamos a ver algunas de sus propiedades. La función secante va de un conjunto A, subconjunto de R en R, y lo que hace es que a cada punto X lo mandamos a secante de X. ¿Quién es ese conjunto A? El conjunto A está definido como el conjunto de números reales menos todos los números reales que son de la forma pi medios más pi k, donde k es un entero. ¿Por qué quitamos estos números? ¿Por qué quitamos ese conjunto de números del dominio? Porque no queremos que la secante se nos indetermine. Recuerden que secante de X, por definición, ¿quién es? Es 1 entre coseno de X. Para que ese cociente esté bien definido, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que el denominador no se nos anule, ¿verdad? Si el denominador se hace 0, no está bien definida la función, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es quitar todos los puntos donde el coseno se hace 0. Quitamos todos los puntos donde coseno se hace 0. Donde el coseno se hace 0, justo en los puntos que son de la forma pi medios más pi k, donde k es un entero. Entonces lo que estamos haciendo es quitar todos los puntos donde el coseno se anula. Quitando esos puntos, quitas esos puntos y los puntos sobrantes son los puntos donde la función secante está definida. Y entonces este es el dominio más grandote que le podemos dar a la secante, ¿va? Ese es su dominio. Todos los reales menos los puntos de la forma pi medios más pi k, donde k es un entero. Aquí se encuentra la gráfica de la función o parte de su gráfica, ¿ok? Aquí se generan como tipo parábolas. No son parábolas, por supuesto, pero se hace este arquito. Y hay cierta periodicidad, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Queremos aplicar el teorema de la función inversa, pero de principio, esta función y de chiste es una función inyectiva. Para nada, por ejemplo. Simplemente hay que ver este punto y este punto de aquí. En esos dos puntos, la función secante vale lo mismo, vale esto. Ajá. Entonces, de principio la función es inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a encontrar un dominio adecuado, vamos a restringir el dominio de la función secante, donde ahí la función secante sea inyectiva y podamos aplicar el teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Bueno, entonces, vamos a empezar restringiendo el dominio de nuestra función secante al intervalo abierto 0, pi medios. O sea, vamos a restringirnos a este intervalito. Ahí parecía que sí hay inyectividad. De hecho, ahí parece que la función es estrictamente creciente, ¿verdad? Bueno, entonces, la función secante la restringimos
al intervalo 0, pi medios. ¿Y qué es lo que hace? Pues a cada punto lo manda a secante de x. La función secante, en vez de considerar su dominio más grande, vamos a restringirla al intervalo 0, pi medios. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. ¿Ok? Vamos a ver algunas de sus propiedades. Fíjense. Vamos a notar lo siguiente. La f es estrictamente creciente y por lo tanto es inyectiva en el intervalo 0, pi medios y además es continua. ¿Por qué es continua la secante? Porque es un cociente de continuas. La secante, por definición, recuerden que es 1 entre coseno de x. ¿La constante 1 es continua? Por supuesto que es continua. ¿La función coseno de x es continua? Sí, porque de hecho es derivable, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos una función que es estrictamente creciente y es continua, está definiendo un intervalo. ¿Qué podemos hacer? Por el teorema de la función inversa, para funciones continuas, podemos asegurar que f a la menos 1, que va de la imagen de f al intervalo 0, pi medios, es una función continua. ¿Ok? Otra observación, la imagen de f, ¿quién es? Vamos a ver el dibujo. La imagen de f. Se supone la función secante la restringimos al intervalo 0, pi medios. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a aproximar a pi medios? ¿Qué le pasa a la secante? Empieza a crecer tanto como queramos hacia infinito. Si nos aproximamos a pi medios por la izquierda, la secante se empieza a aproximar a infinito. Esto lo podríamos ver vía un límite. Si nos fijamos en este límite, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de 1 entre coseno de x. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a pi medios? ¿Qué le pasa al coseno? Se va a anular, ¿verdad? Acuérdense que el coseno se anula en los puntos de la forma pi medios más pi k. Si k es 0, entonces el coseno se anula en pi medios. Si nos empezamos a aproximar con nuestra variable a pi medios, el denominador, ¿qué le va a pasar? Cada vez se va aproximando más y más a 0. Ajá. Y entonces este cociente se nos empieza a hacer muy, muy grande. ¿Con qué signatura? Como nos estamos aproximando por la izquierda, el cociente tiene signatura positiva. Entonces, el cociente 1 entre coseno de x se empieza a aproximar a infinito cuando x tiende a pi medios por la izquierda. O sea, los valores de la función secante se empiezan a hacer muy, muy, muy grandes, tan grandes como uno quiera, y entonces de ese argumento, que es un poco intuitivo, un poco formal, se intuye que la imagen de f es el intervalo 1, infinito. ¿Ok? Es el intervalo cerrado 1, infinito. Se va yendo a infinito, pero todo esto empieza en el tiempo 1. Su imagen empieza en 1 y se va haciendo tan grande como uno quiera. Entonces, ya tenemos que la función secante definida en el intervalo 0, pi medios tiene inversa continua. A esa función inversa tiene un nombre. Se le conoce como a la función f a la menos 1, que va de 1, infinito a 0, pi medios, se le conoce como la función arcosecante y la vamos a denotar de esta manera. F a la menos 1 de y es arcosecante de y. Esta es la notación que se suele ocupar para la inversa de la función secante. ¿Ok? Bajo. Y otra observación más. Para cada punto x del intervalo abierto 0, pi medios, o sea, para todos los puntos interiores del dominio de la secante, la secante es derivable en ese punto. Y su derivada, nosotros ya sabemos que es tangente de x por secante de x, ¿verdad? Y nota que ahí la tangente de x y secante de x no se anulan. Cuando tomamos un punto x en el intervalo abierto
0, pi medios, la tangente no se anula. La secante tampoco se va a anular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este producto, ¿quién es? Si hacemos la cuentita, ese producto es seno de x entre coseno al cuadrado de x. Es un hecho que el coseno al cuadrado no se anula. Porque no es, x se está moviendo en un intervalo donde no hay puntos de la forma pi medios más pi k. Ajá. Y el seno de x tampoco se anula. El seno de x se anula en los puntos de la forma pi k. Ajá. Y en este intervalo no tenemos puntos de la forma pi k. Entonces, este cociente realmente es distinto de 0, o sea, tangente de x por secante de x es distinto de 0. ¿Y luego qué sigue? Ya que tenemos todos estos datos, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aplicar el teorema de la función inversa para funciones derivables, porque tenemos una función que es una función f inyectiva, continua, definida en un intervalo, tal que en cada punto interior del dominio, la función es derivable y su derivada no se anula. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues por el teorema de la función inversa para funciones derivables, se sigue que para cada punto y de la imagen de f sobre el intervalo 0, pi medios, que es el 1, infinito abierto, o sea, para cada punto y en este intervalo, se tiene lo siguiente. ¿Cuánto vale la derivada de f a la menos 1 de y? Por el teorema de la función inversa, sabemos que esto es 1 entre f' de f a la menos 1 de y. Formulazo. Simplemente estamos aplicando la fórmula del teorema de la función inversa. Ahora pregunta, ¿quién es f'? F' de x, sabemos que es tangente de x por secante de x. Ajá. ¿Cuánto vale f' de f a la menos 1 de y? Bueno, ahora en lugar de poner x's, vamos a poner f a la menos 1 de y, simplemente. O sea, en la fórmula de la derivada de la secante, en vez de donde haya x, pon f a la menos 1 de y. Entonces nos va a quedar tangente de f a la menos 1 de y por secante de f a la menos 1 de y. Esa es f' de f a la menos 1 de y es justo lo que puse aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Que 1 entre f' de f a la menos 1 de y es 1 entre secante de f a la menos 1 de y por tangente de f a la menos 1 de y. ¿Cuánto vale? Pregunta, ¿cuánto vale secante, secante evaluado en f a la menos 1 de y? Pues f a la menos 1 es la inversa de secante, ¿verdad? Entonces, aquí tienes la inversa de secante y la estás componiendo con secante, ¿qué te va a terminar quedando? Y. Ajá. Y entonces tenemos que 1 entre secante de f a la menos 1 de y por tangente de f a la menos 1 de y, eso es igual a 1 entre y por tangente de f a la menos 1 de y. Porque este término, vamos a marcarlo, este y este son realmente el mismo. Ya hicimos la cuentita ahorita de por qué son iguales. Este y este son iguales. Ahora, ¿qué onda con tangente de f a la menos 1 de y? ¿No lo podemos simplificar? Sí, sí podemos simplificarlo y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que tangente cuadrada más 1, ¿a qué es igual? A secante cuadrada de x. Es una de las identidades trigonométricas que recordamos la clase pasada. Si nosotros despejamos a la tangente, nos termina quedando que tangente de x es igual a secante cuadrada de x menos 1, y esto con raíz, ¿ok? En valor absoluto, por supuesto. Pero como los puntos de f a la menos 1 de y, bueno, eso se vale para cualquier x en R. Ajá. Esta identidad se vale para cualquier x en R. Ahora, nosotros estamos evaluando en f a la menos 1 de y. F a la menos 1 de y
se mueve en el intervalo 0, pi medios. Ahí la tangente es positiva. Entonces le podemos quitar el valor absoluto y obtenemos esto. La raíz cuadrada de la secante de f a la menos 1 de y al cuadrado menos 1. Y es justo lo que puse aquí. Sí, esta parte aquí se va a borrar esto. Ajá. Entonces, aplicamos esta identidad trigonométrica. Déjenme la escribo. Tangente cuadrada de x igual a tangente cuadrada de x más 1 igual a secante cuadrada de x. De ahí despejamos a la tangente. Y después tomamos x igual a f a la menos 1 de y tomamos en cuenta qué valores toma f a la menos 1 de y. F a la menos 1 de y toma valores en el intervalo abierto 0, pi medios. Usando ese hecho, pues en vez de poner valor absoluto de tangente, ponemos tangente de f a la menos 1 de y. Podemos quitar el valor absoluto porque ese número es mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de un número positivo es el mismo. Es algo que sabemos de cálculo 1. Y esto se termina transformando en la raíz de la secante cuadrada de f a la menos 1 de y menos 1. Ajá. Y con esta igualdad podemos pasar de aquí a acá. ¿Ok? Esto que escribí justifica esta igualdad de aquí. Esta. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué podemos hacer aquí? Pues otra vez, tenemos a la inversa de la secante compuesta con la secante. ¿Esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar y. Si elevamos al cuadrado del lado izquierdo, elevamos al cuadrado del lado derecho, y entonces este término es y cuadrada, simplemente. Este de aquí es y cuadrada, este menos lo pasamos tal cual, este 1 igual, la raíz también se queda igual, nada más sustituimos secante cuadrada de f a la menos 1 de y por y cuadrada, simplificamos. Y entonces, ¿qué terminamos obteniendo? Pues con toda esta cuentita, terminamos concluyendo que la derivada de f a la menos 1 de y es 1 entre y por la raíz de y cuadrada menos 1. Conclusión, pues para cada punto y del intervalo 1, infinito, la derivada de f a la menos 1 de y es 1 entre y por la raíz de y cuadrada menos 1. O dicho de otra forma, la derivada de arcosecante evaluada en y es 1 entre y por la raíz de y cuadrada menos 1. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Algún detalle algebraico, algo? ¿Todo bien seguros? Sí. Nada más lo del valor absoluto de la tangente, eso no me fue tan claro. Ah, lo del valor absoluto. Ok, mira, ahorita lo checamos. ¿Esto que escribí sí está claro o más o menos? No, sí, sí. Eso sí, ok. Entonces te refieres cuando sustituyo a ver. A ver, creo que sé a qué te refieres, déjame lo escribo, fíjate. La y se mueve en 1, infinito. F a la menos 1 de y, entonces, ¿dónde se mueve? De 0 a pi medios. ¿Ok? Entonces, toma en cuenta esto. F a la menos 1 de y se mueve de 0 a pi medios. En ese intervalo, la tangente es mayor que 0. Y como es mayor que 0, entonces, ¿cuánto vale el valor absoluto de la tangente de f a la menos 1 de y? Como es un número mayor que 0, su valor absoluto es el mismo. Entonces, por eso es que podemos
quitar este valor absoluto aquí, porque los valores de la tangente evaluados en f a la menos 1y, en el argumento, los valores del argumento de la tangente son números donde la tangente es mayor que 0. Si yo le pongo un valor absoluto, estoy hablando de lo mismo. Ajá. Estoy usando esta propiedad de los reales. Si a es mayor que 0, su valor absoluto, ¿quién es? A. Ajá. La f a la menos 1y es toma valores aquí, en este intervalo. Ahí la tangente es positiva. Entonces, ¿cuánto vale su valor absoluto? Pues es el mismo valor, el mismo número. Ajá. A ver, déjenme ver el chat. Como pasamos a la última igualdad. A ver, déjenme ver todas las preguntas. Voy. Alguien me pregunta, profe, una pregunta. Cuando componemos una inversa con la función, nos da la misma variable, pero también se vale al revés, es decir, la función compuesta con su inversa, sí se vale. O sea, si tú tienes f compuesta con f a la menos 1 de y, esto te va a dar y. Y si tienes f a la menos 1 compuesta con f en una variable x, esto te va a dar x. Sí, esto siempre se vale. Porque recuerden, o sea, la forma general de escribir esto es f compuesta con f a la menos 1, pensando que son funciones de R en R, esto nos va a dar la identidad en R. Y f a la menos 1 compuesta con f también nos da la identidad en R. Ajá. Estás componiendo la función con su inversa, regresas al valor original. Alguien me pregunta que cómo pasamos a la última igualdad. ¿La última igualdad te refieres a esta? Bueno, de hecho sí, esa sería la última igualdad, ¿verdad? Pero nada más quería estar seguro. Así, mira, fíjate. Tienes a la secante. Fíjate en el argumento que voy a dar. Secante compuesta con f a la menos, f a la menos 1 de y, y en ese punto evalúas a la secante. Tienes eso. Eso es una composición. F a la menos 1 es la inversa de la secante. Ajá. ¿Y quién es esta función? Es la secante. Estás tomando secante y la estás componiendo con su inversa. ¿Cuánto nos va a dar eso? Y. Porque estás componiendo la inversa de la secante con la secante. Y está evaluado todo en y. Eso te va a dar y. Elevamos al cuadrado del lado izquierdo y entonces elevamos al cuadrado del lado derecho para que siga dándose la igualdad. Y fíjate lo que obtuvimos. Que secante cuadrada de f a la menos 1 de y es y cuadrada. O sea, este término, que voy a marcar todo de rojo, es el mismo que este término que estoy marcando de rojo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que hice fue, en vez de poner esto, puse esto de aquí, son iguales. El menos 1 lo dejo igual. La raíz la dejo. Esta y también. Y ya, o sea, todo lo dejé igual, salvo este término. Lo escribí de esta forma. Y nada más. A ver que me ve el chat. Ok, vale. Claro que sí, ahí yo cometí un error. Alguien me pregunta, disculpe, profe, ya en la conclusión final, ¿no genera conflicto que y esté en todo R? Sí, ahí yo me equivoqué, ¿eh? Aquí yo tenía que poner esta parte, no es todo R. De hecho, la única diferencia entre este por lo tanto y este por lo tanto es que ya estoy usando la notación de arcosecante. En vez de poner f a la menos 1 de y, puse arcosecante, pero aquí efectivamente hay un error. Aquí yo tenía que haber puesto el intervalo abierto 1, infinito. Gracias por la observación, ¿eh? No, la verdad no me había dado cuenta. Muchas gracias. Sí, ahí había un detalle. Aquí debe ser el intervalo 1, infinito. Restringimos el dominio de la secante para que haya inyectividad, para que se pueda aplicar el teorema de la función inversa. ¿Ok? Bueno. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Sí respondí todas las dudas o sigue habiendo detallitos? Ustedes díganme. ¿Sí? Bueno, entonces, ya con esto,
pues ya trabajamos bastante con las funciones trigonométricas inversas. Calculamos la derivada de arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, y queda como ejercicio, que creo que ustedes ya lo checaron porque ya lo subí en las notas, calcular la derivada de arcotangente y demostrar que es menos 1 entre 1 más y cuadrada. Esto lo dejé como un ejercicio. Y calcular la derivada de la inversa de la cosecante. Su inversa se le conoce como arcocosecante y su derivada es menos 1 entre x por la raíz de x cuadrada menos 1. Y otro ejercicio que también dejé en las notas es deducir las gráficas de las funciones trigonométricas inversas. O sea, saber cómo se grafican esas funciones. El arcocoseno, arcotangente, arcosecante, arcocosecante, arcocotangente. ¿Vale? Entonces, hagan esos ejercicios, son importantes, porque uno haciendo esto se da cuenta, si entiende la parte geométrica del teorema de la función inversa, que estaría aquí, la parte geométrica, y si entiende cómo se aplica el teorema de la función inversa, que sería lo que corresponde al ejercicio 2 y el ejercicio 1. Entonces, hagan estos ejercicios, ya están en las notas de la clase pasada, háganlos, inténtenlos, y porque son ejercicios importantes, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Ya, acabamos teorema de la función inversa para funciones derivables, y ahora vamos a pasar a el teorema de Rolle, el teorema del valor medio y el teorema del valor medio generalizado de Cauchy. Son los teoremas fundamentales de la derivada, ya que a partir de ellos se deducen un montón de resultados que nos van a ayudar a comprender cómo se comporta una función. Vamos a poder hacer un análisis más preciso de las funciones, tanto límites, tanto el esbozo de la gráfica, ese tipo de análisis vamos a poderlo hacer de una manera más precisa, gracias a estos teoremas. Pero bueno, creo que es un buen momento para tener nuestro descanso antes de empezar con este tema. Vámonos 10 minutos, regresamos a las 12, a los 15 minutos, regresamos a las 12:20 y continuamos, ¿ok? Entonces regresamos a 12:20 y continuamos con este tema, ¿vale? Voy a pausar esto. Comenzamos. Y bueno, pues continuamos con la clase. Lo que sigue es dar las herramientas para demostrar el teorema de Rolle, el teorema del valor medio de la derivada y el teorema del valor medio de la derivada generalizado, también conocido como el teorema del valor medio generalizado de Cauchy. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son esas herramientas? Tenemos que definir lo que es un máximo, un mínimo, máximo local, mínimo local. Vamos a recordar cierto teorema fuerte de continuidad y vamos a ver qué pasa cuando se alcanza un máximo local, qué le pasa a la derivada cuando alcanzamos un máximo local y un mínimo local. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vemos eso y terminamos la clase de hoy. Esas son las herramientas que necesitamos para poder estudiar bien estos tres teoremas. Teorema de Rolle, teorema del valor medio, teorema del valor medio generalizado de Cauchy. ¿Ok? Entonces, empezamos dando la definición de un máximo, un mínimo de una función. ¿Va? Ahí va. Definición. Vamos a tomarnos una función f que va a un dominio A subconjunto de R en R. Es una función. Sea x0 un punto en A. Decimos que f alcanza su máximo en x0 si para cada x que pertenece en A, f de x es menor o igual a f de x0. ¿Ok? En tal caso, f de x0 lo vamos a denotar de esta manera, como max de f. Max de f denota el valor máximo de la función. Si estamos diciendo que f de x0 es más grande que todos los f de x para todo x en A, más grande o igual, entonces f de x0 es el máximo de f. ¿Ok? Inciso B. Decimos que f alcanza su mínimo en x0
si para todo x que pertenecen a, f de x0 es menor o igual a f de x. En tal caso, f de x0 es igual al mínimo, al min de f, así lo vamos a denotar. Al valor más chiquito de la función, lo vamos a denotar de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la definición de máximo, el máximo de una función. ¿Qué significa que en el punto x se alcance el valor máximo? ¿Qué significa que en el punto x se alcance el valor mínimo? Y gráficamente, pues las cosas se ven de la siguiente forma. Aquí tenemos dos dibujos. Este, que corresponde al valor máximo de una función. Tenemos aquí nuestra gráfica. Aquí está. Es el dominio es este intervalo abierto, junto a este intervalo cerrado y este puntito. ¿Ok? Es el dominio de la función. Y ahí está la gráfica. Es esto que está de verde, este segmento de recta y este puntito que aparece aquí. Esa es la gráfica de la función. En este caso, el máximo, ¿dónde se alcanzó? Se alcanzó en este punto x0, porque todos los valores de la función siempre quedan por debajo de f de x0. Entonces, gráficamente las cosas se ven de esta manera. Estamos considerando el valor más grandote de la función. Eso es lo que está haciendo. Y si en el punto x0 se alcanza ese valor, bueno, se dice que f alcanza su máximo en el punto x0. Ahora, ¿qué onda con el mínimo? Vamos a ver el segundo dibujo. El segundo dibujo, bueno, está definido en un intervalo abierto. Esto es solo para ejemplificar, ¿no? Puse ese dominio porque se me ocurrió, o sea, así de simple, pero el dominio puede ser cualquiera. Es cualquier subconjunto de R, el conjunto A, ¿verdad? Entonces, aquí está su gráfica. Es esto que está marcado de verde. Y el mínimo se alcanza en el punto x0. Ajá. Todos los demás valores, en cualquier otro punto x, f de x es mayor o igual a f de x0. ¿Ok? Entonces ya tenemos la definición de que f alcance su máximo en el punto x0, que f alcance su mínimo en el punto x0. Son definiciones que se introducen en cálculo 1. Entonces esto tal cual no es nuevo. Asociado a bueno, antes de eso, una observación. El valor máximo y el valor mínimo de una función, en caso de existir, porque podría no existir, se pueden tomar en más de un punto del dominio. O sea, puede ocurrir que en 2 puntos se alcance el valor máximo, o en 3 puntos, o en una infinidad de puntos se alcance el valor máximo. Por ejemplo, piensen en la gráfica de seno. ¿El seno en qué valores alcanza su valor máximo? En pi medios, por ejemplo, porque nosotros sabemos que seno de pi medios vale 1 y sabemos que el seno, su valor máximo es 1, pero también ese valor lo alcanza en seno de pi medios más 2pi. ¿Verdad? Recuerden que las funciones trigonométricas, bueno, seno y coseno son periódicas, pero ese valor también se alcanza en seno de pi medios más 4pi. Entonces, en diferentes puntos del dominio se alcanza el valor máximo. Es algo que puede suceder. Y lo mismo con el mínimo. El mínimo, ¿dónde se alcanza? El mínimo de seno. En menos pi medios, en menos pi medios más 2pi, en menos pi medios más 2, en 4pi. Y en general, el valor mínimo de la función seno es menos 1. Y se alcanza en todos los puntos de la forma menos pi medios más 2pi k, donde k es un entero. Entonces, ¿esto qué muestra? Que los valores mínimos y máximos no solo se alcanzan en un valor, en un punto del dominio, se pueden alcanzar en una infinidad de puntos del dominio. Y aparte, el máximo y el mínimo puede que existan o puede que no existan. Por ejemplo, piensen en la función identidad, pero definida en el intervalo abierto 0,1. O sea, piensen en esta función. Voy a escribirla. Esta es la función identidad, ¿no? En el fondo, a cada punto X lo mandamos a sí mismo.
¿Esa función alcanza su máximo? Normalmente el programa. Ah, perdón, no te escuché, te escucho. Bueno, esa función no alcanza su máximo, ¿verdad? Así como considerando este dominio, no va a alcanzar su máximo, porque el dominio es el intervalo 0,1 abierto, ¿verdad? Entonces, de principio el valor máximo lo alcanzaría en 0, en 1, y el valor mínimo lo alcanzaría en 0, pero estamos considerando el intervalo abierto 0,1. Entonces, no se alcanza el máximo, no se alcanza el mínimo, y entonces, ¿qué se tiene? Pues que dada una función, puede ocurrir que se alcance el máximo, que se alcance el mínimo, o que no lo alcancemos. Y entonces, algo interesante es encontrar condiciones bajo las cuales una función siempre alcance su máximo y su mínimo. Y hay un resultado, un teorema fuerte de continuidad que nos garantiza que las funciones con ciertas características alcanzan siempre su máximo y su mínimo. Y es un teorema fuerte de continuidad y lo vamos a recordar. Bajo el siguiente teorema nos da condiciones bajo las cuales una función alcanza su máximo y su mínimo. Es un teorema muy importante de cálculo 1. Nosotros lo demostramos el semestre pasado usando sucesiones y lo vamos a recordar simplemente. Alguien me pregunta, profe, ¿esos serían máximos y mínimos locales? Vamos a ver que todo, si alcanzas máximo, un máximo es un máximo local. Un mínimo es un mínimo local, pero los regresos no son válidos. Pero aguántame tantito, todavía no defino lo que es máximo local ni mínimo local. Pero en un ratito voy a definir esos dos conceptos, ¿va? Nada más espérame tantito y vamos a ver esas relaciones. ¿Va que va? Entonces, recordemos este teorema fuerte de continuidad. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos una función f, definida en un intervalo cerrado, a, b hacia los reales, y esa función es continua en todo el intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza su máximo y su mínimo. O sea, si tienes una función continua definida en un intervalo cerrado, es un hecho que esa función alcanza su máximo y alcanza su mínimo. Sin lugar a dudas, esas funciones siempre van a tener máximo y mínimo. Es fundamental que el intervalo sea cerrado. Si no es cerrado, no tiene por qué alcanzar su máximo y su mínimo. Por ejemplo, esta función, ¿es continua? Sí. ¿Está definido el intervalo? Sí. ¿Es un intervalo cerrado? No. ¿Es un intervalo abierto? ¿Alcanzó su máximo? No. No lo alcanzó. ¿Alcanzó su mínimo? Tampoco. Tampoco alcanza su mínimo. Entonces, es de vital importancia que el intervalo sea cerrado. Y desde luego que también la continuidad es fundamental. Si en un punto no hay continuidad, el teorema tampoco se cumple. Y aquí les hago un dibujo rapidísimo de una función discontinua en un solo punto que está definida en un intervalo cerrado, pero que no alcanza su máximo. Fíjense, esta función. Vamos a pensar que estamos en este intervalo parados y que en este punto la función vale esto y la función hace algo de este estilo. Está como casita. Ajá. Esa función es continua, salvo en este puntito, este que estoy marcando, ahí hay una discontinuidad porque va subiendo y de repente pasas a este punto y después regresas aquí y bajas, ¿no? Entonces, esa función tiene discontinuidad en este punto x0. En todo lo demás hay continuidad. Está definiendo un intervalo cerrado efectivamente. No sé, vamos a ponerle aquí valores los que sean 1 y 2. Supongamos que está definida en el intervalo 1,2. ¿Pero alcanza su máximo? No, no alcanza su máximo. Los valores de la función empiezan a pegarse tanto como queramos a este valor, pero solo se van pegando. Nunca alcanzan ese valor. Entonces, no tiene máximo, no se alcanza el máximo
es continua, salvo en un puntito, está definida en un intervalo cerrado, y pues ya. Esto muestra que la continuidad en todo el intervalo es de vital importancia. Aunque en un puntito deje de ser continua, el teorema deja de ser válido. ¿Ok? Bueno, bajo. Y ahora sí, vamos a definir lo que es máximo local y mínimo local. Y vamos a ver las relaciones entre máximos, máximos locales, mínimos y mínimos locales. ¿Ok? Bueno, pues comenzamos. Definición. Vamos a tomar una función f de un dominio A subconjunto de R en R, una función. Y x0, un punto en A. Inciso A, decimos que f alcanza un máximo local en el punto x0 si pasa lo siguiente. ¿Por qué local? Porque existe una vecindad, existe una R mayor que 0, tal que para todos los puntos de A, intersección en la vecindad de radio R con centro en x0, se cumple que f de x es menor o igual a f de x0. ¿Esto qué nos está diciendo? Que a lo mejor en este punto x0 no se alcanza un máximo global en todo el dominio, pero localmente sí, porque hay un entorno alrededor del punto x0. Vamos a hacer aquí un mini dibujo. Aquí está x0, aquí está x0 más r, x0 menos r, y a lo mejor tu dominio es algo enorme. Ajá, tu dominio es muy, muy grande. Pero hay un pequeño entorno donde ahí se satisface esta desigualdad. Esta desigualdad, ¿qué nos está diciendo? Esta desigualdad nos dice que f de x0 es más grande que todos los f de x, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo es que la f alcanza un máximo en el punto x0, pero local, porque lo estamos pensando en una pequeña vecindad únicamente. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Me permiten 5 minutos, por favor? Voy a pausar tantito esto, ¿eh? Listo. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? La definición de máximo local, ¿no? Entonces, decíamos que f alcanza un máximo local en el punto x0 si existe un entorno, un pequeño entorno alrededor del punto x0, donde ahí la función podemos pensar que sí alcanza un máximo en el punto x0. Es local porque solo va a ser en este conjunto. O sea, para todos los puntos x que están en este conjunto, ahí sí f de x0 es mayor o igual que f de x. A lo mejor en todo el dominio no. A lo mejor en el dominio, si pensamos en todo el dominio de la función f, a lo mejor f de x0 no es el valor máximo. Pero localmente sí. Y ahorita vamos a ver un dibujo. Ahorita traten de imaginarse todo y ya con el dibujo afianzamos ideas, ¿ok? Ahora va la definición de mínimo local. Decimos que f alcanza un mínimo local en x0, nuevamente, si existe una r mayor que 0, tal que para todos los puntos en A intersección, la vecindad de radio R con centro en x0, se cumple que f de x0 es menor o igual a f de x. Ajá. Vamos a ver un dibujo. Bajo, y aquí está el gráfico. Bien, noten lo siguiente. Vamos a hacer el análisis en este punto, y0, y en este punto, x0. ¿Por qué en este punto, y0, se alcanza un mínimo local? Porque ocurre que hay una pequeña vecindad alrededor del punto y0, donde todos los puntos que están en el dominio A, intersección, la vecindad, todos los puntos que quedan aquí en medio del dominio y la vecindad, quedan por encima de f de y0, ¿ok? Es algo local, por eso se llama mínimo local. Globalmente no tiene por qué ser un mínimo, y de hecho vean el dibujo, realmente no hay mínimo aquí. En este punto, nota que la función toma un valor más pequeño que f de y0. Entonces uno puede decir, no es mínimo. No, no es un mínimo, efectivamente, pero es un mínimo local, eso sí, porque si restringimos nuestra función a este pequeño entorno, ahí sí, f de y0
es el valor más chiquito. Si nosotros nos olvidamos de toda la gráfica de la función y solo nos concentramos en ver qué es lo que pasa aquí, en este entornito, pues ahí sí nos queda el dibujo de un mínimo. Este sería f de y0. Este cachito de dibujo es este, según. Ajá. Entonces aquí sí hablaríamos de un mínimo. Por eso se llama mínimo local. Porque localmente sí es un mínimo. Si restringes tu función a este entorno, sí tenemos un mínimo. Globalmente no. Aquí está el ejemplo. ¿Okay? Y máximo local, ¿qué es? Pues es algo muy similar. F alcanza un máximo local en este punto X0. ¿Por qué? Porque existe un entorno, que aquí el entorno me quedó muy pequeño. Vamos a tratarlo de explicar lo mejor posible. Hay un entorno, que es este, donde la función en ese entorno, los valores de la función en ese entorno, quedan por debajo de f de x0. ¿Ah? A lo mejor globalmente, f de x0 no es el valor máximo de la función. De hecho, el dibujo está hecho para que no sea el valor máximo. Por ejemplo, en este punto, se alcanza un valor más grande que f de x0. ¿Ok? No es máximo de la función, efectivamente. No es un máximo de la función. Pero es un máximo local. Porque si yo restringo el dominio a este pequeño entorno, ahí sí, f de x0 es el valor más grandote. ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entiende o hay dudas respecto a los máximos locales y mínimos locales? ¿Todo bien, seguros? ¿Sí? Sí, profe. Vale, vale. Bajo tantito. Y permítanme tantito. Ahora sí no voy a pausar nada. Nada más déjenme. Tengo aquí. Permítanme tantito. Ok, ahí está. Chan. Ok, ya. Perdone. Bueno, entonces, una observación que en el fondo ya le hicimos. Si en X0 f alcanza un máximo local, eso no implica que f alcance un máximo en el punto X0. Es lo que estábamos platicando ahorita, ¿verdad? Y bueno, de todas formas yo hice un dibujo correspondiente justo a esa observación, que es este. Este dibujo ilustra esta situación. Puedes tener un máximo local en el punto X0. Se alcanza un máximo local en el punto X0. Pero eso no quiere decir que en ese punto X0 alcances un máximo. ¿Ok? Y aquí está el ejemplo. Vean esta gráfica. Hice una W. ¿Ok? En esa W, ¿qué ocurre? Esa es la gráfica de la función. En el punto X0 se alcanza un máximo local. Porque nuevamente, tomamos un pequeño entorno del punto X0, una R adecuada, y si nosotros restringimos la función a ese pequeño entorno, pues ocurre que ahí sí, en este punto X0 se alcanza un máximo. ¿Ok? Todos los valores de la función quedan por debajo, efectivamente, pero localmente, porque globalmente no se alcanza el máximo en el punto X0. El máximo, según el dibujo, como que se alcanza en los extremos, ¿no? El máximo se alcanzaría en este punto, en el punto A y en el punto B. Entonces, tener máximo local no significa que alcances un máximo local en el punto X0, no quiere decir que en ese punto alcances un máximo, ¿ok? Lo que sí se vale es el regreso. Si tienes un máximo en un punto X0, entonces tienes un máximo local en ese punto. Y si tienes un mínimo en el punto X0, si f alcanza un mínimo en el punto X0, entonces f alcanza un mínimo local en el punto X0. Eso es lo que sí se vale. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Bajo? Si es que hay dudas me dicen. Y una pregunta. ¿Un tantito? Ah, claro que sí. Ahí está, ¿eh? Tú me dices cuando le pueda... Ahí. ¿Ya le puedo Este mover? está Ah, bien. ok. Sí, Va. ya está. Bien. Entonces, ahora, una pregunta
que surge de forma natural es cómo garantizar que en un punto se alcance un máximo local o un mínimo local. Es algo parecido a lo que dicen los teoremas fuertes de continuidad. Los teoremas fuertes de continuidad nos garantizan, nos dan condiciones. El teorema fuerte de continuidad que recordamos hace rato nos da condiciones bajo las cuales una función alcanza su máximo y su mínimo. Si la función está definida en un intervalo cerrado y es continua en todo el intervalo cerrado, entonces la función alcanza su máximo y su mínimo. Perfecto. Nos da condiciones bajo las cuales alcanza máximo y mínimo. Algo interesante es preguntarse bajo qué condiciones una función alcanza un máximo local o un mínimo local en un punto x0. Y esa pregunta sí la vamos a poder responder, pero para ello necesitamos hacer varias cositas. O sea, la respuesta va a ser el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos y el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Pero para llegar a esos teoremas necesitamos pasar por un montón de lemas, teoremas fundamentales, etcétera. Y necesitamos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Los siguientes resultados. Para resolver la pregunta de arriba, necesitamos demostrar varios resultados. ¿Cuáles? Bueno, un lemita que no tiene nombre, que ahorita lo vamos a enunciar. El teorema de Rolle. El teorema del valor medio de la derivada. Que de hecho, con el teorema del valor medio de la derivada, ya podríamos demostrar el criterio de la primera y segunda derivada. Pero antes de probar eso, vamos a ver el teorema del valor medio generalizado. Entonces, se ven estos 4 resultados y ya con esa herramienta vamos a responder esta pregunta. ¿Bajo qué condiciones podemos garantizar que una función alcanza un máximo local o un mínimo local en un punto x0? Que sería como lo análogo, lo correspondiente a la pregunta de bajo qué condiciones una función alcanza su valor máximo y su valor mínimo. Esa pregunta ya se respondió. Uno de los teoremas fuertes de continuidad nos garantiza, nos da condiciones bajo las cuales una función alcanza su máximo y su mínimo. Ahora, ¿qué onda con los máximos locales y los mínimos locales? Bueno, con teoría de la derivada vamos a responder esa pregunta. Pero lo primero que tenemos que hacer es ver este lema. Entonces pasamos a este lema, vemos el lema y terminamos la clase de hoy. Probamos el lema que es un poquito largo, pero yo creo que en 12 minutos sí lo vamos a alcanzar a ver. Aquí ya está el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, algunos corolarios. Todavía eso falta por escribir varias cositas, pero lo que vamos a hacer ahorita es demostrar este lema que va a ser fundamental para demostrar el teorema de Rolle. ¿Ok? Entonces, lema, ¿qué es lo que dice? Tenemos una función f. Consideremos una función f definida en dominio A, subconjunto de R en R. Sea x0 un punto interior de A. Vamos a suponer que f es derivable en el punto x0. Si f alcanza un mínimo local en x0, o un máximo local en x0, o un mínimo local en x0, entonces f' de x0 debe de valer 0. O sea, si tu función alcanza un máximo local en el punto x0 o alcanza un mínimo local en x0, la derivada forzosamente debe de valer 0. Y esto es intuitivamente claro. Vamos a hacer un dibujito que explique por qué esto es intuitivamente claro. Cuando una función alcanza un máximo o un mínimo, usualmente se ve como una montañita, ¿no? Así se hace algo de este estilo. En este punto x0 alcanzó su máximo, ¿no? O, por ejemplo, si hablamos de un mínimo, se hace una montañita hacia abajo. En este punto x0 se alcanza un mínimo. ¿Ok? Entonces, dicho de una manera intuitiva, cuando alcanza un máximo local o un mínimo local, se hace como una pequeña montaña, ¿verdad? Sube y baja, o baja y sube, dependiendo si eres máximo o mínimo. ¿Qué es lo que ocurre con esas montañitas? Vamos a analizar las derivadas. A ver, déjenme hacer el dibujo un poco más bonito. Ahí está.
Ahí está. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la derivada aquí? Bueno, pues tiene cierta pendiente, ¿no? La pendiente positiva, de hecho. Pero conforme nos vamos aproximando al máximo, cada vez las derivadas se van haciendo más, su pendiente de esas rectas tangentes se van haciendo horizontales. Conforme nos vamos pegando a x0. Cuando llegamos al punto x0, pareciera que la pendiente de la tangente vale 0. Ajá. Justo en la montañita, justo en el punto donde se alcanza el máximo, ahí la recta tangente es horizontal. ¿Eso en qué se traduce? Geometría analítica. Si tenemos una recta horizontal, ¿cuál es su pendiente? Pendiente 0. ¿Cuál es la interpretación de la derivada? Es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si estamos hablando de que la f alcanza un máximo local o un mínimo local en el punto x0, como que intuitivamente, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues, si tienes un máximo local en este punto x0 y hay derivabilidad, pues en ese punto la derivada debe de valer 0. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien la idea intuitiva o hay dudas del por qué esa derivada vale 0? ¿Sí está bien? Déjenme ver el chat. Todo claro, profe. Como en caída libre cuando la velocidad es 0. Sí, también podríamos verlo como, bueno, podríamos darle a esto una interpretación física, por supuesto que sí. Podríamos verlo en términos de velocidades. Justo donde la velocidad, donde se alcanza la distancia máxima. Bueno, luego vemos eso, podemos darle esa interpretación. De hecho, al teorema de Rolle, el teorema del valor medio y el teorema del valor medio generalizado se pueden interpretar desde un punto de vista físico. Y lo vamos a hacer, es un hecho. Pero mejor vamos a esperar a ver esos teoremas y cada uno de ellos los vamos interpretando de un punto de vista físico. ¿Va? Ya en ese momento, ¿ok? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Sí? Bueno, bajo y comenzamos con la prueba de este lema. Hay dos casos a considerar. O sea, ya el enunciado nos dice, hay que hacer dos casos. Aquí nos está diciendo eso. Supongamos que f, si f alcanza un máximo local en x0 o un mínimo local en x0. O sea, hay dos casos a considerar. Cuando f alcanza un máximo local en x0 o cuando f alcanza un mínimo local en x0. Y sea cual sea el caso, vamos a ver que la derivada en ese punto vale 0. ¿Ok? Empecemos con la prueba. Demostración. Tenemos dos casos a considerar. El primer caso es suponer que f alcanza un máximo local en el punto x0. ¿Qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar que f' en x0 vale 0. ¿Ok? Por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis tenemos lo siguiente. Tenemos que existe una r mayor que 0, tal que para cada x en A intersección la vecindad de radio R con centro en x0, se cumple que f de x es menor o igual a f de x0. Pregunta, ¿esto por qué lo sabemos? Porque por hipótesis f alcanza un máximo local en x0. Y esto de abajo es simplemente la definición de máximo local en el punto x0. ¿Qué más tenemos? Sabemos por hipótesis que f es derivable en x0. Y eso se traduce en la existencia de ese límite, ¿verdad? Este límite, ¿a qué es equivalente? A la existencia de los límites laterales y que sean iguales, ¿verdad? Que este límite exista es equivalente a que el límite lateral derecho de este cociente sea igual al límite lateral izquierdo de este cociente, y ese valor común, ¿quién es? La derivada de la función en el punto x0. Entonces, con estas dos hipótesis, esta y esta, vamos a proceder. ¿Ok? Bajo. ¿Ok? Y una pequeña, esto es lo que perdón, te escucho. ¿Qué pasó, Perdón, Santi? maestro. Le sube tantito a la parte hasta arriba de la demostración, ¿Dónde? donde dice demostración. Ahí me... Profe, una pregunta. Mande. Nuestro enunciado Gracias. tenemos que la derivada de x0 es igual a 0. Eso es lo que tenemos que demostrar, pero ya sabemos que existe la derivada.
Exactamente. Sabemos que la función es derivable. Eso es lo que sabemos. Queremos ver que la derivada vale 0. Sabemos que es derivable, pero no conocemos el valor. Lo que vamos a ver es que ese valor debe de ser forzosamente 0. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. ¿Ya le puedo bajar, Santiago? Sí, maestro. Va, que va. Gracias. No, de qué. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. Sabemos que hay un entorno, existe una R mayor que 0, tal que si yo tomo un punto aquí, que esté en A, intersección la vecindad de radio R con centro en X0, ahí f de X va a quedar por debajo de f de X0. F alcanza un máximo local en el punto X0. Y sabemos que hay derivabilidad. O sea, podemos hablar de la recta tangente a la gráfica de la función en este punto. Lo que queremos ver es que esa pendiente, esa derivada vale 0. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver. Y antes de proceder, quiero hacer una pequeña observación que se encuentra del lado derecho de su pantalla. Esto. Observación. La vecindad de radio R con centro en X0, ¿a qué es igual? Es igual al intervalo X0 menos R, X0 más R, ¿verdad? ¿Sí está bien eso? Es la vecindad de radio R con centro en X0, es este intervalo abierto. El intervalo abierto, X0 menos R, X0 más R. Y este intervalo abierto lo podemos descomponer en 3 conjuntos. En el intervalo abierto, X0 menos R, X0, unión el unitario de X0, unión el intervalo abierto X0, X0 más R. ¿Sí está bien? Descompusimos al intervalo abierto en 3 partecitas. Este cacho es una parte, el puntito solo, esa es otra parte, y el intervalo abierto X0, X0 más R. Entonces lo dividimos en esas 3 partes. ¿Va? Bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a fijarnos qué pasa por la derecha del punto X0. Tomemos un punto X en A intersección este conjuntito. Este de aquí. X0, X0 más R. Acabo de ver un perrito. Está muy bonito. Ahí en su pantalla. Bueno, tomamos un punto X. En A intersección, el intervalo, no sé si querías mostrarlo o se prendió tu cámara sin querer, pero está bonito tu cachorro. Bueno, tomamos un punto X en A intersección, el intervalo abierto X0, X0 más R. ¿Qué podemos deducir? Pues que X, al estar en este intervalo, segurito X debe ser mayor a X0, ¿verdad? ¿De qué X pertenece en este intervalo abierto? X va a ser mayor a X0, ¿verdad? Y de que X está en A, intersección, la vecindad de radio R con centro en X0, porque este conjunto está contenido aquí, ¿verdad? Entonces, X está en este conjunto, en A intersección la vecindad. De ahí inferimos que f de X debe de ser menor o igual a f de X0. ¿Estamos de acuerdo o hay dudas? Ahora, de que X es mayor a X0, podemos inferir que X menos X0 es mayor que 0. Y de que f de X es menor o igual a f de X0, f de X menos f de X0 es menor o igual a 0. Pregunta, ¿cómo va a ser este cociente? Menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque el denominador es positivo y el numerador es menor o igual que 0. Entonces, el cociente resulta ser menor o igual que 0. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que si nos movemos por la mitad de la vecindad que queda del lado derecho, este cacho, si tomamos X's que están por la derecha de X0 y en la vecindad, el cociente diferencial es menor o igual que 0. Teoría de límites. Si una función es menor o igual que 0 y yo tomo el límite, ¿cómo va a ser ese límite? Menor o igual que 0. Entonces, de este argumento,
y de una propiedad de límites, podemos inferir que el límite lateral derecho, cuando nos aproximamos por la derecha al punto x0, el límite del cociente diferencial tiene que ser menor o igual que 0. ¿Cómo ven ese argumento? ¿Si está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Está bien lo que se hizo? ¿Puede repetir por qué podemos decir que el límite derecho es ese? Claro que sí, mira, fíjate. ¿Cómo es este cociente? Es menor o igual que 0 siempre y cuando x esté en A intersección x0, x0 más r. O sea, siempre que tomes esto que nos está diciendo, este intervalo abierto que nos está diciendo, que x es mayor que x0. Entonces, cuando tomamos x's mayores a x0, o sea, cuando nos aproximamos a x0 por la derecha, este cociente diferencial es menor o igual que 0. Y entonces este límite debe de ser menor o igual que 0. Consecuencia de este teorema, fíjate. El teorema de límites que estamos ocupando es este. Si h de x es menor o igual que 0, el límite de h de x debe de ser menor o igual que 0. Los límites preservan desigualdades no estrictas. No sé si lo recuerden, lo probamos en cálculo 1. Tienes una función que es menor o igual que 0, haces toma de límite, su límite debe ser menor o igual que 0. Si la función es no negativa, si es mayor o igual que 0 y haces toma de límite, el límite es mayor o igual que 0. Aquí esta función es menor o igual que 0 en todos los puntos de la derecha de x0. Todos los puntos que están a la derecha de x0, ahí este cociente es menor o igual que 0. ¿Qué pasa cuando tomamos límite lateral derecho? Pues como esto es menor o igual que 0, este límite debe de ser menor o igual que 0. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? Díganme, por favor. Profesor, Sí, ya, solo claro. una, ¿por qué dice que f de x es menor o igual a f de x0? Por favor. Porque acuérdate, claro que sí, mira, fíjate. Acuérdate que en esta vecindad, f de x, ¿cómo se compara con f de x0? F de x0 es mayor o igual a f de x, ¿verdad? Porque acuérdate que f alcanza un máximo local en el punto x0. Acuérdate de esto. Entonces, si nos paramos en esta media vecindad, la media vecindad de la derecha, pues con mayor razón, o sea, eso es una parte de toda la vecindad. Si nos restringimos a este cachito, pues seguimos estando dentro de la vecindad donde ahí f de x es el valor más grande. Sí, ya. Sí, ¿Ya cierto, quedó? ya. Sí, ya. Ok. Muchas gracias. No, ¿de qué? Si está bien, ¿seguros? ¿O hay dudas? Díganme, ¿no? Y, sí, ya es una 4. A ver, bajo tantito. Falta hacer el otro caso. ¿Qué pasa cuando nos paramos en la media vecindad de la izquierda? En el caso en el que estamos en la media vecindad de la izquierda, lo que vamos a notar, yo creo que eso ya lo hago en la siguiente sesión, lo que vamos a notar es que el límite lateral izquierdo es mayor o igual que 0. Pero como el límite lateral derecho coincide con el límite lateral izquierdo, ya que f es derivable en el punto x0, terminamos teniendo estas desigualdades. El límite es mayor o igual que 0 y a su vez es menor o igual que 0. Eso es lo que vamos a terminar obteniendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que este número va a terminar, este límite va a terminar valiendo 0, o dicho de otra forma, la derivada va a valer 0. Eso es lo que tenemos, bueno, esa sería la conclusión. Pero nos falta resolver un caso y ya se nos acabó el tiempo, entonces yo creo que hasta aquí le dejamos. Ya en la siguiente sesión, la del jueves, terminamos esta prueba. Vemos teorema de rol, teorema del valor medio, teorema del valor medio generalizado de Cauchy y vemos algunas aplicaciones de estos resultados, ¿ok? Bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Recuerden, mañana no hay clases, el miércoles tampoco porque hay paro. ¿Hoy hay asesoría? Hoy sí hay Pero asesoría. hoy, creo que sí, hoy hay asesoría con Cristian, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Sí, hay asesoría con Cristian, ¿va? Nos estamos viendo, cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Bye, bye.